Usted trabaja para que los salvadoreños no tengamos un impacto tan negativo en nuestros bolsillos, Sí, mientras las economías de los diferentes países, de grandes potencias mundiales, se ven afectadas. Afortunadamente, gracias a Dios y gracias sin duda al esfuerzo de un gran equipo, en El Salvador la situación es diferente, ministro, y quiero que me hable precisamente de cuál ha sido la indicación del presidente de la República, Nayib Bukele, para que las medidas puedan continuar, puedan prorrogarse, ya que es una situación que no termina esta crisis. sí, de hecho el día de ayer, Marisol, presentábamos en horas del mediodía tres piezas de correspondencia ante la Asamblea Legislativa. Nos la recibió directamente el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. Una para suspender los efectos o el cobro del FEFE, como le conocemos, o la contribución para el fomento económico, algunos le dicen también impuesto de guerra, porque es un impuesto que ya tiene varios años vigente. Este impuesto financia directamente las pensiones de los veteranos de guerra y también financia las becas para los hijos de los veteranos de guerra, y es una obligación que continúa en el presupuesto general de la nación. Hemos dejado, digamos, o hemos suspendido durante los últimos 6 meses el cobro de la contribución, pero las pensiones se han seguido pagando y las becas se han seguido pagando también. En el caso también del COTRANS, que es una contribución al transporte colectivo para estabilizar las tarifas, es decir, para que los empresarios no trasladen al consumidor el incremento en las tarifas, sino que sea el gobierno quien lo subsidie. Esta contribución especial para los transportistas se suspendió, pero el subsidio también continúa. Entonces presentamos ayer la pieza de correspondencia para mantener esta misma suspensión para el Cotrans como tal. Son 10 centavos los que no se le estarían cobrando a todos los combustibles como tal por cada galón consumido. En el caso del FEFE son 16 centavos para combustibles regular y combustible especial como tal. Solo se cobra la gasolina y no al diésel como tal. Y la otra de las iniciativas que presentamos en nombre del presidente de la República fue la fijación de los precios de los combustibles, es decir, fijar un precio máximo para que los salvadoreños puedan comprar combustible a un precio accesible y no a los precios de mercado. En el caso, ayer nuestra ministra de Economía hacía una comparación, digamos, a nivel micro. En este momento, un ciudadano costarricense estaría pagando más de $6 por galón de combustible, mientras que un ciudadano salvadoreño estaría pagando alrededor de $4.15 para el mismo tipo de combustible que estaría consumiendo, ¿no? Entonces, es sumamente halagador eh, y esperanzador, Marisol, que nuestro país se mantenga como el país, como uno de los 3 países con la menor inflación en América Latina, uno de los 3 en América Latina. O sea, un montón de países y países mucho más grandes que nosotros, con más recursos, es decir, al tener más recursos pueden poner a disposición mayores paquetes para soportar la crisis por los combustibles, pero su inflación en este caso es mayor, es decir, que nosotros hemos salido a tomar decisiones adecuadas que han tenido un efecto directo en los índices de precio que consumen todos los salvadoreños, ¿no? Entonces, creo, Marisol, que estas iniciativas son importantes para continuar soportando la crisis. No quiere decir que vamos a quitar la crisis, porque la crisis global no depende de nosotros. Nosotros no producimos petróleo, y lo decía yo ayer en la asamblea. Si nosotros tan siquiera produjéramos petróleo, aunque sea una menor parte, tal vez podríamos convencer a algunos socios de que produjeran más petróleo, ¿no? Porque la OPEP puede producir más petróleo, y esto reduciría el nivel inflacionario a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el presidente de Estados Unidos pidió a los países árabes petroleros que produjeran un poco más de petróleo y que forman parte de la OPEP también, estos decidieron no incrementar la producción de petróleo, y esto pues evidentemente redujo la demanda en el mercado e incrementó el precio de los combustibles. ¿Qué hubiera pasado si Rusia también con Ucrania no hubieran entrado en una guerra? Tampoco esto estuviera sucediendo, porque Rusia y Ucrania son 2 países altamente productores de petróleo, y además en el caso de ambos también producen muchos cereales que también suelen utilizarse pues en la comida básica de nuestros ciudadanos, entiéndase trigo, por ejemplo. O sea, que algunos tal vez no vemos la vinculación,
pero mucho del trigo que se procesa o que se consume en estos países proviene de algunos países como eso. Y si no proviene de ahí, en muchos de los casos, al reducirse la demanda global, al reducirse, perdón, la oferta global, algunos países empiezan a comprar a estos otros productores que mantienen su producción y eso reduce pues los productos que pueden estar en oferta para países más pequeños como el nuestro. ¿Por cuánto tiempo ampliamos las medidas? Las hemos ampliado por 50 días, perdón. Te iba a decir 49, pero son exactamente 50 días. Vamos desde el 1 de septiembre hasta el 20 de octubre con la vigencia de la ley. Ayer fue aprobada por la Asamblea Legislativa, ¿no? Más o menos 70 votos y 2 abstenciones fueron los que se obtuvieron en las votaciones. Algunas obtuvieron 68, otras 69, son 3, pero obtuvimos más o menos ese rango entre 68 y 70 votos y con muy pocas abstenciones. ¿Por qué? Porque creo que para cualquiera es difícil criticar de que estas medidas que estamos tomando son las correctas, Marisol, para contener la crisis inflacionaria. ¿Cuánto ha tenido que derogar el gobierno para poder paliar con estas herramientas estos meses? Porque llevamos varios meses con estas medidas, ministro. Son 260 millones de dólares. Inicialmente nosotros habíamos programado 240 millones. Claro, son estimaciones, ¿no? Sí. Entonces se amplió más o menos 20 millones más. Es algo que podemos soportar dentro de nuestra caja fiscal. Y ese es más o menos el sacrificio. Son 50 millones, ¿no?, en promedio por mes, ¿no?, lo que estaríamos sacrificando. Ahora bien, nosotros podríamos percibir esos 50 millones y hacer como que nada pasa en el país, Marisol. Pero no solo vamos a pagar más caro el combustible, sino que vamos a empezar a pagar mucho más caro todos los demás productos relacionados. ¿Por qué? No hay ningún producto que no utilice medios de transporte para su distribución. Entiéndase que el panadero va a tener que comprar harina como suministro, ¿no?, para hacer el pan. Entonces, si compra harina, hay un automóvil o hay un distribuidor que trasladó esa harina hasta el lugar donde lo va a recibir el panadero. Entonces, ese costo de traslado se va a incrementar, evidentemente, por el costo de los combustibles y por ende se va a incrementar los costos asociados a la harina. Al incrementar los costos asociados a la harina, incrementará también el pan e incrementarán todos los demás insumos que ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos subsidios? Contener el incremento de precios y así evitar un efecto cascada en toda la economía, porque si no, va a terminar percibiendo la economía no un índice de inflación de un 7%, porque hay que ser sinceros, ¿no? Y esto hay que decirlo con mucha lupa, ¿no? Cuando alguien traslada los efectos de inflación a otro consumidor, no traslada exactamente el porcentaje de inflación que se está viviendo. No hay, digamos, un comerciante o un actor económico normal que diga, yo le voy a poner un 7.2% adicional a mi producto, porque 7.2% es el porcentaje de inflación o el índice de precios al consumidor que tenemos en este momento. No sucede así en la realidad, Marisol. Entonces, ¿cómo sucede? Digamos, el panadero, volviendo al ejemplo del panadero, trata de hacer su mejor cálculo de la forma en la que él le cree conveniente y no siempre termina sumando, como dije, un 7%, sino que dice, bueno, o como lo diríamos en buen salvadoreño, si antes daba 5 panes por una cora, ahora voy a dar solo 4 panes por una cora. Está básicamente incrementando un 20%. Es un incremento de un 20% y no de un 7.2%, un 7.4%, que podría ser el porcentaje de inflación. Entonces, muchos economistas se pierden de la realidad y creen que los indicadores macroeconómicos solo son, creen que los indicadores microeconómicos son indicadores que las personas o los actores económicos en la realidad siguen a pie de la letra y eso no sucede así. Por eso es que al tener medidas anticíclicas, uno lo que trata de hacer es reducir ese margen de maniobra de incremento de precios. Y ahí lo importante, Marisol, no ha sido, por parte del gobierno, no ha sido poner a disposición 50 millones de dólares mensuales para los combustibles. Eso hubiera sido una salida, digamos,
que sí hubiera estado bien, pero sería una medida incompleta. Entonces, ¿cómo se complementó esto? Con inspecciones en el terreno, porque si la autoridad no revisa que todos los actores bajo la ley respeten las reglas del juego, la realidad se termina distorsionando y muchos terminan sacando provecho. No solo se hubieran aprovechado del subsidio, en algunos de los casos, hubiéramos malgastado 50 millones y el beneficio no hubiera llegado a la población. ¿Por qué? Porque si la Defensoría del Consumidor, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, o el mismo MAC o el BMT, no hubieran salido a hacer inspecciones en el día a día, todo lo que el gobierno hubiera hecho hubiera caído en saco roto. La población no hubiera sentido el beneficio. Tú creo que lo viste, Marisol, en los primeros días de implementación de las medidas. Tuvimos que capturar a un empresario de transporte. Y yo siempre que puedo lo repito, para que la gente entienda que la autoridad debe de respetarse. Y si en el pasado las autoridades nunca se hicieron respetar y estaban acostumbrados que ciertos sectores les doblaran el brazo a través de negociaciones bajo la mesa o a través de acciones de calle desestabilizando el país, creo que lo que el gobierno del presidente ha demostrado, Marisol, es que la autoridad es la que debe mantener el orden en el país. Y eso es lo que agradecen los ciudadanos al presidente Bukele, que se haya hecho respetar las tarifas del sector público, que se haya sentado un precedente, ¿no? Que igual ahora estemos recuperando de una vez por todas, Marisol, la presencia del Estado en las comunidades, algo que nunca había sucedido en los gobiernos anteriores. Creo que es algo que hace que la población esté confiada en la gestión del presidente Bukele. Por eso sus niveles de popularidad, incluso en medio de las crisis más difíciles que ha tenido el mundo y sobre todo la economía global en los últimos 40, 50 años como mínimo. El presidente anunció en cadena nacional las 11 medidas que luego se complementaron con 2 medidas más, ¿no? Entonces se convirtieron, digamos, en 13, pero inicialmente eran 11. Y si no mal recuerdo, era la medida 5 y la medida 6, básicamente, ¿no? Donde él mandataba que se desplegaran inspectores en todos aquellos negocios que estuvieran con precios regulados, entiéndase, combustibles y gas licuado de petróleo, así que también verificaran que los precios de mercado no hubieran tenido un incremento exabrupto para aquellos precios que no están regulados, ¿no? Acciones sin precedentes porque en el pasado se protegía a ciertos grupos y en este país... No, para nadie es un secreto que en el pasado hubo denuncias, Marisol, que incluso que el gas licuado de petróleo o el gas propano que nosotros teníamos se vendía de contrabando en Guatemala. ¿Por qué? Porque acá estaba subsidiado, entonces eso les permitía a algunos malos empresarios, ¿no? No quiero decir con esto que fueron las gaseras ni las distribuidoras. Me imagino que era gente que tomaba cosas de contrabando o que los compraba para sus negocios y luego los trasladaba, ¿no?, de manera ilegal hacia otro país, aprovechando el subsidio y lo vendían mucho más caro, ¿no? Y esto les hacía generarse mucho más ganancias a través del recibimiento de un subsidio por parte del Estado. Entonces lo que nosotros hicimos es que todas esas violaciones a los derechos de los consumidores se acabaran de una vez por todas. Y en ese momento el mismo presidente anunció que debían verificarse incluso los pesos de los cilindros de gas, porque también para nadie es un secreto que en el pasado también se ha denunciado que los mismos cilindros de gas no pesaban lo que realmente se decía que pesaban. Entonces se hizo inspecciones, se verificó y se ha hecho que todos cumplan con la ley. ¿Por qué este gobierno, por qué la presidencia Bukele sí puede hacer este tipo de maniobras, tomar este tipo de herramientas, este tipo de decisiones? ¿De dónde van a salir los fondos? Obviamente de los impuestos de los salvadoreños. Y es precisamente lo que se hace en cualquier país. En el pasado, en este país, claro, los fondos, los presupuestos se utilizaban para corrupción. Eran la cuna de la corrupción, los presupuestos. ¿Por qué en el pasado no se hizo? Porque traemos del pasado a la memoria cuando Mauricio Funes fue presidente de la República en el año 2009, una crisis económica que impactó terriblemente a las familias salvadoreñas y no se hizo nada de estas 13 medidas.
Claro, estábamos saliendo de la crisis de las hipotecas subprime. Yo recuerdo, después de ese quiebre de la Bolsa de Valores de Nueva York, ver al presidente Funes decir que iba a lanzar unas medidas anticíclicas para contener la crisis, y solo fue la conferencia de prensa, Marisol. Yo recuerdo exactamente esa conferencia de prensa porque estaba muy pendiente de lo que sucedía con la crisis, porque en ese momento para la compañía para la que nosotros trabajábamos había incrementado los puntos porcentuales del valor de su deuda, ¿no? O la tasa de interés, como le conocemos. La tasa de interés había incrementado básicamente casi en 2 puntos, y eso incrementaba pues evidentemente el pago de las cuotas y demás. Pero no hubo ninguna intervención estatal, en absoluto, ninguna. No se contuvo a nivel generalizado ninguno de los efectos de la crisis como tal. Y al final los salvadoreños pues terminaron pagando todos los efectos de la crisis, a pesar de que el gobierno tenía los recursos para poner a disposición y soportar un poco el precio de los combustibles, que era lo que más estaba también generando problemas en su momento, ¿no? Superó los $5. Superó los $5, que para en ese momento, o sea, si nosotros traemos a valor presente $1 de esa época, pues es mucho más, ¿no? Ahora digamos que los dólares tienen mayor grado de inflación, ¿no? Y han perdido valor, o sea, el dinero siempre pierde valor en el tiempo, ¿no? Entonces, Mauricio Funes tuvo la oportunidad realmente de haber cambiado este país, porque creo que toda la población confió en ellos con una ilusión de que íbamos a tener un cambio en general, pero lo único que tuvimos fue un cambio de ladrones, Marisol, y hay que ser sincero y decirlo de manera muy tajante. El expresidente Sánchez Serén se le acusa de 183 millones desviados desde la partida secreta, solo desde la partida secreta, más todos los casos de corrupción que se han denunciado en sus mismos gobiernos. Además de eso, también al expresidente Mauricio Funes se le acusa de haber sustraído 354 millones de la partida secreta, incluidos fondos de donación de la Unión Europea. O sea, ellos que criticaron tanto al partido Arena, que se robó los 10 millones de las donaciones de Taiwán, y lo digo categóricamente, el partido Arena se robó los 10 millones de los fondos que fueron donados por Taiwán para los terremotos, porque así fue. Y de hecho así ha sido condenado el expresidente Saca a devolver parte de esos millones, 6 millones en específico, devolverlos también al erario público como tal. Entonces es un caso probado y en el que está demostrado que ambos partidos, tanto el FMLN como Arena, se robaban no solo los impuestos, Marisol, no solo los impuestos de los salvadoreños, se robaban las donaciones de otros países que venían para ayudar a los salvadoreños. Entonces, de verdad desperdiciaron una oportunidad histórica para nuestro país y condenaron a nuestro país a seguir manteniendo niveles de crecimiento económico, niveles de violencia y niveles de corrupción que nos hicieron forjar la imagen internacional que nosotros hemos tenido hasta el momento y que ha empezado a cambiar con la llegada del presidente Bukele. No es fácil, Marisol, cambiar el país de las maras. No es fácil cambiar esa idea, digamos, o esa imagen internacional de que nosotros somos un país violento, que no estamos preparados para atraer inversiones y que no estamos disponibles para crecer económicamente. No ha sido fácil, pero lo hemos hecho. Creo que ya a estas alturas nadie duda de que El Salvador es un país totalmente distinto al que era en 2019. Y mientras continuamos con la extensión de las medidas, también mantenemos nuestro programa de entrega de computadoras, mantenemos nuestro programa de reconstrucción de nuestras escuelas. El presidente Bukele recientemente inauguró Sor City 2 en el oriente del país. Inauguró esa etapa de Sor City con la primera piedra de una carretera que va a conectar por fin los departamentos de Usulután y San Miguel, que durante mucho tiempo por esa parte del litoral estuvieron totalmente desconectados y que son, de verdad, es una maravilla natural y un recurso económico que explotado le va a dar a nuestro país un incremento, ¿no? Un incremento en sus ingresos y en su producción nacional como tal, ¿no? Entonces, tenemos un nuevo tesoro que hemos descubierto
y que ahora hay que aprovechar. Pero ¿cómo se ha hecho esto? Con inteligencia y sobre todo respetando el buen manejo de los fondos públicos, porque si no, no pudiéramos mantener ni nuestro programa de entrega de computadoras, reconstrucción de hospitales y todas las obras que estamos haciendo, las obras viales en todo el Gran San Salvador, las obras viales que estamos haciendo en San Miguel, las que se están construyendo en Opico, la que se terminó de construir en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, del cual también inauguramos una nueva etapa. O sea, no han sido cosas menores, Marisol, lo que el presidente Bukele ha logrado en tan solo 3 años de gobierno, y mantenemos protegiendo el bolsillo de los salvadoreños. ¿Tenemos la capacidad de hacer frente a las necesidades fiscales en nuestro país? Totalmente, Marisol. Yo siempre he sido muy claro al hablar de esto. No es el gobierno del presidente Bukele el que cayó en default, fueron los gobiernos del FMLN. Además, nosotros estamos honrando la deuda en general que ellos mismos emitieron. De hecho, los vencimientos 2023 y 2025 por 800 millones cada uno, es decir, 1.600 millones, fueron emitidos. El primero de los bonos, 2023, fue emitido por el presidente Francisco Flores, el expresidente que murió en arresto domiciliario, involucrado en el robo de las donaciones de Taiwán, más otro montonazo de casos que se le tenían abiertos, ¿no?, durante su gestión. El robo de los infocentros, habían muchas cosas que la verdad se estaban investigando en su momento. Y pues terminaron pues con la muerte del expresidente Flores en arresto domiciliar como tal. La deuda que vence en el año 2025, que son también por 800 millones, fueron emitidos durante el gobierno de Mauricio Funes. Y a nosotros nos toca honrar esos compromisos internacionales. Si a mí me preguntara, como cualquier ciudadano, Marisol, debería pues ser estos mismos expresidentes que no solo emitieron la deuda de manera no planificada, ¿no?, digamos, en alguna medida la emitieron de manera irresponsable, porque los vencimientos son muy cercanos, ¿no? También estas mismas personas se encargaron de desviar esos mismos fondos públicos. Entonces no solo emitieron una deuda con muy poca planificación, que hubiera estado bien si se invirtiera, ¿no?, en las necesidades del pueblo salvadoreño, sino que además de eso se robaron el dinero. Porque para nadie es un secreto que durante la gestión del FMLN y Arena, pues, hubieron un saqueo sistemático de los fondos públicos. Para todos es de conocimiento público, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde pagar esas deudas y algunos nos dirían, no la paguen. Pues no puedo hacerlo, porque la culpa de que el dinero no haya llegado a su destino final no es de los tenedores de bonos como tal. Yo tengo con los tenedores de bonos un compromiso, ¿no?, de pago, y debemos cumplirlo. Si no, los mercados pues castigan a aquellos países que no cumplen con sus obligaciones, y creo que a nadie le decepciona más que prestarle dinero a alguien que luego no le pague. Entonces nosotros tenemos todos los fondos, Marisol, o la liquidez necesaria para cumplir con todos los compromisos que El Salvador tiene para los próximos años. No solo en materia de deuda externa, porque yo veo como algunos se ponen a especular de que nosotros no vamos a poder pagar la deuda externa. Y si no vamos a poder pagar nuestra deuda, y entonces, ¿y los salarios? ¿Y los proveedores? ¿Y los proyectos de inversión que nosotros hemos anunciado? O sea, a veces se hace un análisis tan reductivo, y digo esto porque no quiero que se malinterprete, pero Marisol, o sea, pagar la deuda externa, digamos, sería uno de los males menores, no pagar la deuda externa. No desarrollar nuestro país, no invertir, no mejorar nuestras calles, no mejorar nuestro sistema hospitalario, no mejorar nuestro sistema educativo, ¿no sería una catástrofe también, algo peor? Y si yo estoy solo pagando las obligaciones, ¿cómo le voy a hacer frente a todo lo demás que tengo que hacerle frente? Entonces, hay una visión muy reductiva de algunos pseudoanalistas tendenciosos y que evidentemente tienen una vinculación con algunos funcionarios de gobiernos anteriores. De los que dejaron la deuda. Claro, que siempre hacen unos análisis maliciosos. Yo veo, por ejemplo, al señor Luis Membreño,
Y no fue parte siempre el de Fusades y de los asesores del Partido Arena. No estaba en los equipos de gobierno que hacían los planes para los candidatos del Partido Arena en el pasado. No recuerdo si fue funcionario en su momento, no lo tengo presente si Luis Membreño fue funcionario o no. Pero él estaba vinculado a eso, estaba vinculado a estos gobiernos. Fue parte, digamos, directa o indirectamente, de la mala planificación de la emisión de la deuda. Y también de no denunciar todos esos saqueos. Yo lo respeto mucho a él como persona, pero que ahora estos grupos que han estado, que han sido miembros de gabinetes, el señor Carlos Acevedo, yo lo respeto muchísimo, nos hemos encontrado en la academia muchas veces y cada vez que lo vea lo voy a saludar con muchísimo respeto, ¿no? Pero él también fue el presidente del Banco Central de Reserva en la época de Mauricio Funes. Y que no nos diga que no se dio cuenta de los saqueos sistemáticos que había. ¿Y por qué no los denunciaba? ¿O por qué no lo dijo? Si él era el agente del Estado. Entonces, además el Banco Central de Reserva también tiene funciones de supervisión de la banca. Y el Banco Hipotecario era parte de la banca nacional. Y desde el Banco Hipotecario se sacaron bolsas negras completas para este señor Mauricio Funes. Entonces, han estado vinculados. El hecho de que yo los respete mucho no quiere decir que no voy a ser también objetivo a la hora de realizar un análisis sobre lo que ellos vierten. Y la verdad es que ahora que hemos salido con la opción de compra anticipada para nuestros bonistas, todos han salido a decir, qué buena estrategia, qué buena idea. Por donde lo vean, el país gana. Esas son las expresiones, algunos dicen, audaz. Pero antes de eso, ¿cuál era su discurso? Que esto era un cataclismo, que aquí íbamos a caer en default mañana, pasado mañana y también el día que viene después de pasado mañana. O sea, todos los días caíamos en default y todos los días salía un titular en los medios de comunicación. Incluso medios de comunicación internacionales hicieron eco sobre esto, lo cual es totalmente falso, Marisol, y siempre ha sido falso. El país mantiene la capacidad de hacer frente a sus compromisos fiscales. La situación del país en general, no solo de deuda externa, sino presupuestariamente, ¿no? Y de capacidad de inversión, ¿es la que nosotros quisiéramos como gobierno? No, aún no. Nos hace falta muchísimo todavía para llegar a eso. Estamos trabajando, somos el primer gobierno que empieza a trabajar directamente en el ataque a la evasión fiscal. Marisol, a nosotros nos pueden criticar lo que quieran en el Ministerio de Hacienda, como gestión del Ministerio de Hacienda. Pero si hay algo que hemos hecho y que nadie lo puede negar, de ahí todo lo demás le puedes poner algunos bemoles y grises y claros, pero el ataque de la evasión fiscal que ha tenido este gobierno ha sido un ataque valiente y sin precedentes. Todos los demás partidos políticos prometieron reiteradamente que iban a atacar la evasión fiscal. Y que atacar la evasión fiscal era uno de los pilares fundamentales de la gestión de las finanzas públicas en El Salvador. Una evasión fiscal que también beneficiaba, claro, en la mayoría, algunos sectores. Hay grupos de poder, claro, si Fusades y ANET me sacaron 2 comunicados, ambos instituciones, Fusades y ANET, diciendo que yo iba a destruir el tejido empresarial de este país y que esto se iba a convertir en una persecución judicial y política a los empresarios. Si yo pago mis impuestos, yo como ciudadana, ¿por qué no debe operar la misma manera para las empresas? Claro, Marisol, porque son unos sinvergüenzas, Marisol. Son unos sinvergüenzas y lo digo con toda claridad, porque no me da ningún miedo de referirme con la verdad hacia ellos. Son unos sinvergüenzas que durante muchísimo tiempo protegieron gobiernos corruptos y evasores de impuestos. ¿Cómo pones de titular que vas a destruir el tejido empresarial o que vas a perseguir empresarios cuando ellos mismos pasaban diciendo en sus análisis, Fusades pasaba a reiterar, y porque yo los leía durante el gobierno del FMLN y durante los gobiernos de Arena, leí comunicados de Fusades donde decía que uno de los principales ejes que había que atacarse es la evasión fiscal. Y cuando por fin un gobierno viene y pone en marcha un ataque frontal a la evasión fiscal, ¿qué hace Fusades? Salir a defender a evasores. ¿Qué hizo ANET en su momento? Salir a defender a evasores también. Y lo digo abiertamente, porque ahí están los comunicados de prensa y algún día, si alguien tiene la curiosidad, también
con mucho gusto se los proporciono, porque ahí están los comunicados de prensa donde se nos criticó por el ataque a la evasión fiscal. Entonces, el tema de la evasión fiscal para fortalecer los ingresos propios. Además de eso, hacer una adecuada gestión de pasivos para poder suavizar esa curva de pago. Y por último, ir al tema del gasto público. No solo se trata de recortar por recortar. Yo he visto acá como la gente dice, recorten gasto público, recorten gasto público, recorten aquí, recorten allá. Es un análisis muy simplista. Nuestro país incluso necesita una política expansiva del gasto público con enfoque en la inversión pública, sí. Y que vaya básicamente a tres ejes: infraestructura, educación y salud, más lo de seguridad, que para nuestro país es vital. Digamos, sería seguridad porque no está en discusión, ¿no? No debería ser ni una prioridad, es una obligación nuestra. Entonces, pero con prioridad en esas tres áreas, más la de seguridad, ¿no? Infraestructura, educación, salud como tal. Cuando nuestro gasto público esté enfocado mayoritariamente a ese tipo de inversiones, nuestro PIB va a empezar a crecer, como lo hizo el año pasado. Salimos a rescatar a las empresas que estaban en problemas, ¿no?, a través de un fideicomiso, y también pusimos a disposición obras de infraestructura que dinamizaron el sector empleo sumamente rápido, lo cual generó mayor capacidad de consumo a los salvadoreños, y estos también generaron una segunda ola en nuestros comercios. Y por último, Marisol, los comercios y empresas tributaron más, porque vendieron más de los productos que le compraron más los señores que ya tenían empleo, gracias a que el gobierno reactivó la economía a través de un fideicomiso y a través de sus programas de infraestructura. El presidente ha lanzado recientemente también 10 impulsos económicos, ¿no? Esto todavía lo mantenemos. Igual mantenemos nuestros planes de despegue económico y mantenemos también toda nuestra priorización del turismo. Entonces, esas tres áreas, Marisol: ingresos, gestión de pasivos, más gestión del gasto público, es lo que debe de tener, digamos, o lo que está contenido en la estrategia de gestión de las finanzas públicas salvadoreñas. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Primero hay que reactivar a nuestras empresas, porque el tejido productivo de El Salvador estuvo deprimido durante los últimos 30 años, condenado por las autoridades que tuvo. Y también hay que, luego de haberlas reactivado, hacerles que todos paguen sus impuestos. Y esa es la forma en la que nosotros, luego que todos han pagado sus impuestos, pues invertir bien esos impuestos públicos. Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a salir también de esta trampa de deuda. Y la gestión de pasivos o la recompra que hemos anunciado forma parte de esta estrategia. El ministro de Hacienda, quien ha dado importantes anuncios, quien pues ha sido parte junto a la ministra de Economía en llegar a la Asamblea Legislativa, y a solicitud del presidente de la República, representando al Ejecutivo, ha llegado a pedir que se prorroguen estas medidas económicas que evitan, que al menos están evitando que la inflación nos impacte de una manera mayor. Ayer fue aprobado por la Asamblea Legislativa, así que tenemos pues esa tranquilidad hoy por hoy. Ministro, antes de ir a la pausa, hablábamos de cómo se dispararon los precios de los bonos de El Salvador. Sí, evidentemente el anuncio impactó directamente en los precios de los bonos. Esperamos pues que mantenga algún comportamiento al alza. Y en lo demás continuamos con la operación, y en su momento haremos los anuncios adecuados. Este tipo de operaciones también indican un periodo pues de silencio en el que nosotros vamos a guardar esas reglas del mercado para el mercado secundario, pero creo que vamos a tener una operación exitosa y que pues vamos a tenerle muy buenas noticias a todos los salvadoreños pronto, ¿no? JP Morgan destaca mejora fiscal en El Salvador, ministro. Sí, en general nuestro balance primario ha mejorado, también nuestro déficit fiscal en general pues ha mejorado también muchísimo. Tenemos un déficit fiscal, un superávit fiscal en este momento, es decir, un balance al final, ¿no?, positivo, ya quitando todo pues pensiones y deuda también, o servicio de la deuda como tal, ¿no? Entonces ese es lo que se conoce como superávit o déficit fiscal. En este caso, pues nuestro país ha sido un país deficitario siempre. Somos nosotros quienes hemos obtenido mejoras en estas posiciones fiscales a pesar de la crisis. No para cualquier país es fácil llegar y situarse tan rápido en un balance primario positivo después de haber tenido una caída tan fuerte en los ingresos. Fueron
cerca de 800 millones lo que perdimos en ingresos el año 2020, Marisol, y luego nos tocó también ir a gestionar algunas operaciones de crédito con organismos multilaterales que nos ayudaron a mantenerlos a flote en ese momento, ¿no? Además de eso, luego llegó la crisis por los contenedores, esta crisis inflacionaria que no ha sido fácil tampoco, y aún así nosotros nos mantenemos con un balance positivo, ¿no?, dentro de nuestras finanzas públicas. ¿Cómo ha sido eso posible? Pues gestionando mejor nuestros ingresos, es decir, ir a golpear directamente a esas estructuras de evasión, que de hecho vamos a tener varios golpes fuertes también para los próximos días, algo que nunca se había hecho. Entonces, eso ha generado una mayor cultura tributaria de pago voluntario, ¿no? ¿Por qué? Porque el contribuyente dice, antes de que Hacienda venga, me lleve a la Fiscalía General de la República, como lo está haciendo, o Dios no lo quiera, vengan de una vez ya con la policía y me pongan las esposas, yo voy a ir a pagar mis impuestos. Entonces, muchas personas se han acercado al Ministerio de Hacienda a regularizar su situación tributaria. ¿Cuál es la ventaja que nosotros hemos dado, Marisol? Que no solo hemos estado golpeando de manera fuerte, sino que también aquellos contribuyentes que quieren pagar y que realmente no quieren estar en problemas con la ley, les hemos dado ventanas de oportunidad. Ventana de oportunidad como la que hemos abierto con la amnistía fiscal, que aprovecho para comunicarle a todos los interesados o a todos los contribuyentes que tienen hasta el 1 de noviembre para poder regularizar su situación tributaria sin pagar multas ni intereses, incluidos aquellos que tienen procesos en la Fiscalía General de la República o la Sala de lo Constitucional, que ya está en fase jurisdiccional. Pueden retirar su proceso, acercarse al Ministerio de Hacienda y pagar. Incluso si están en fase jurisdiccional y no están de acuerdo con todo lo que pide Hacienda, pero ya verificaron que hay 2 o 3 áreas donde se están solicitando impuestos, ¿no?, que sí realmente les va a tocar pagarlos porque ellos están plenamente conscientes que cometieron un error, no se contabilizó bien o se dedujo indebidamente el gasto, como la situación que sea, y ellos dicen, esto sí, a mí me va a tocar pagarlo de una u otra forma. Esta otra multa todavía estoy en veremos, porque en un mismo caso pueden haber a veces hasta 5 o 6 multas, ¿no? Entonces dicen, bueno, no voy a pagar 4 de ellas, pero estas 2 yo estoy plenamente seguro que el juez va a determinar que es a favor de Hacienda el caso. Pueden desistir parcialmente solo por esos 2 que ellos ya están plenamente seguros y continuar litigando, porque tampoco pretendemos violentar ningún derecho de ningún contribuyente. También los derechos de los contribuyentes son sagrados y están pues contenidos en toda nuestra legislación. Así que tienen esa oportunidad. Es una gran noticia. También para ministro. los que tienen proceso en la Fiscalía, que ya incluso les notificaron de manera penal, ¿verdad? O sea, no estamos jugando, Marisol, o sea, la ley se va a hacer respetar. O sea, ya les notificaron que hay un proceso penal y que deben demostrarse parte. Algunos de los casos incluso hasta se van a huir o se mudan de su vivienda para que no los capturen. En estos casos pueden acercarse incluso al Ministerio de Hacienda ya y poder realizar su pago. ¿Por qué? Porque a nosotros, Marisol, no nos interesa mantener a ningún empresario preso. No nos interesa ningún emprendedor nuestro que esté detenido. ¿Cómo nos interesa que estén estas personas? Y lo digo en el buen sentido, produciendo, ganando dinero. Claro que sí, si son una empresa privada, que ganen mucho dinero. Hay una cadena de valor para Claro, las familias. correcto, salvadoreñas. generan empleo, ¿no?, le dan valor agregado a nuestro país. Me gusta que ganen mucho dinero, pero que además de eso paguen todo lo que les corresponde de ese dinero que ganan. Entonces, no es malo ser empresario, no, de hecho está muy bien. Es algo que debe estar muy bien visto en nuestro país. Pero hay que ser un empresario honesto, Marisol, y se puede. Y se puede porque nosotros venimos, mucha gente que ha estado, digamos, en la gestión del presidente Bukele, venimos del sector privado. Yo vengo del sector privado, el mismo presidente viene del sector privado. Y nuestras conversaciones siempre han sido de que se puede ser un empresario honesto, pagar todos tus impuestos y aún así tener un buen margen de ganancia, Marisol. Nuestro país es un país
amigable a la inversión extranjera, no tenemos impuestos excesivos como los tienen otros países. Entonces, lo más correcto es que nosotros, pues, paguemos cada quien la parte que nos corresponde. Le voy a preguntar en buen salvadoreño, Sí. ¿esto será parejo, ministro? Porque recuerdo que Rodolfo Parker emitió un decreto para perdonarle 200 millones en impuestos a una empresa. Literalmente ese es el decreto 127 emitido en octubre del año 2018. Con esto se perdonaron o se dejaron sin efecto todas las auditorías que tenía el Ministerio de Hacienda en el año 2014 y 2015. Ni por ser que estamos hablando de lo mismo ahora, Marisol. O sea, imagínate cómo era en el pasado. En el pasado yo te perdono todo. Impuestos, multas, intereses, no importa lo que lo que tengas que pagar. Ya no me pagues nada. Por arte de magia, básicamente. Con un decreto de la Asamblea ya no existe. Tu deuda tributaria ya no existe. Y se acabó. Es algo que es a todas luces inconstitucional. Porque no se pueden perdonar deudas tributarias. Lo dice la Constitución de la República. No se pueden perdonar deudas tributarias. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Salir a perseguir la evasión. Pero para aquellos contribuyentes que quieren pagarle al Estado, no es que quieren dejar de pagar sus impuestos, les hemos dado una oportunidad. Ok, no me pagues los intereses ni la multa durante estos 2 meses, solo 2 meses, para que no me pagues intereses y multa. Pero si después de estos 2 meses, no me pagas ni lo que me debes de impuestos, que ya te di la oportunidad de no pagar intereses y multas, si no me pagas lo que debes de impuestos, yo voy por ti, porque yo soy la autoridad. Y es algo que nunca lo hicieron los anteriores, porque tenían un contubernio con sus padrinos políticos que pagaban las campañas. Eso que hizo el diputado Rodolfo Parker, apoyado por Arena, porque Arena votó ahí, el FMLN no votó, pero el profesor Sánchez Serén mandó a publicar, no tan siquiera, ni observó el decreto que había sacado Rodolfo Parker y Arena, mandó a publicar ese decreto de perdón de impuestos a todas estas empresas evasoras. Entonces, tanto el FMLN como Rodolfo Parker y como Arena son cómplices de ese robo de 280 millones más o menos del decreto 127, que yo mismo fui a pedir que lo revirtieran en la sala y la sala me dio una resolución de seguimiento que en este momento estamos dándole seguimiento, ¿no?, a todos esos casos. Es decir, me permitió ir a reabrir todas esas auditorías y derogar de facto el decreto que estos ladrones habían emitido para perdonarle los impuestos a empresas que estaban siendo auditadas por el Ministerio de Hacienda en ese momento. Entonces, si tú ves ahora, es una actitud totalmente distinta, en el que el Estado se hace respetar y en el que el Estado también brinda oportunidades a sus ciudadanos, porque no se trata tampoco solo de golpear, ¿no? Alguien probablemente sí cometió un error, ¿no? Alguien probablemente sí, su contador le registró mal algunos gastos o algo, y habrán otros que sí lo hicieron con mala intención. Pero para ese que no lo hizo con mala intención, hay que brindarle una oportunidad para que se ponga al día también con el fisco.